Victoria entró recién. Hola, Marcos. Pegado. Sí. ¿Qué contan? Luján, ¿se ve la presentación del PowerPoint? Ah, Y bien. sí, se ve Bien, bien. espectacular. Yo no De acá la se ve veo. bien. Esta es una primera filmación. Sí, A ver que voy a volver a... total están entrando voy a todavía. probar. Bueno, de acá Yo se no la ve, veo. Isa, no sé si lo ves vos. De acá Yo se no la ve, veo. Isa, no sé si lo ves vos. No, yo no la veo. De acá se ve. A ver, ¿corro ahí o no? Ahí ¿Tampoco? sigue en la primera. Sigue en la Ahí primera. sigue en la primera. Ahí, sigue en la primera. Ujú. Bueno, vuelvo a intentar. Es así, cuando quiere anda y cuando no quiere no andan esas Sí, cosas. ¿no? Bueno, menos mal que llegó mi marido, en todo caso. Me tendrá que ayudar. Yo sigo sin verla. No, ahora sí, Algo pero no. de... Funciona el anterior. Una ventana, pero yo no lo veo. Ahí sí. ¿Ahí no cambió? No, sigue en la primera. Ahora sí, pero pasaste como a la última por ahí, creo. Bueno. Ahí está la Sí. primera. Ah, no ¿Sí? están, ¿sabes lo que Bien. pasa? Que están mal ordenadas, me parece. La Y la 2 dos dice recién la última. Sí, eso va niveles de después. comprensión. Ah, bueno, en todo caso me vas diciendo. Lo importante Sí, que se vea. Perfecto. Ah, está. sí, se ve. ¿El Ah, resto ve bueno. lo que está poniendo Isabel o no? ¿O lo veo yo nomás? Sí, se ve Hola. perfecto. Listo. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Ahora no. Ahora vemos Sí. la noche. Bien. 2, 4, 6 nada más Son anoté yo. y 8 y 10. Empezamos. 2 Bueno, minutos más. dale. Ok. Feliz día. Fue ayer, pero Ay, gracias, Carla. ¿cómo Gracias. pasaron? Bien. Bien, trabajando para variar. Entonces, yo me tomé la tarde, me organicé. Claro, pero después te tocó de noche igual. Pero hoy, A mí claro, me pasó toda lo la mismo. tarde. Es lo Estaba mismo. muy de jardinera, yo qué sé yo que estaba divino, pero después de la noche me tuve que sentar a hacer las cosas igual. Tal Es cual. así, la virtualidad, vivimos todo el día haciendo Ay, cosas, es Es así. que estaba sí, tan por favor. lindo para andar afuera ayer, la verdad. Ay, sí. Hoy, Sí, hoy hoy también está re también. lindo. No, Tal hoy no vi cual. nada. Hoy no vi la luz. Hoy no vi la luz. Sí, claro. ¿Qué va a ser? Sí. Por lo menos no nos podemos quejar porque tenemos trabajo. Estamos trabajando. Eso, Es lo que nos totalmente. gusta, así que Y bien de, y bien Sí, de eso es salud verdad. también. exactamente. Sí. Bueno, Y y lo que ustedes el lunes. claro. Ustedes el lunes no van a hacer nada el lunes.
Trabajos prácticos, prácticos. Con las estudiantinas virtuales, mi hija enojada con la estudiantina virtual, pues le tomaban No asistencia. sabía. Mirá Ah, vos. no sé ni lo que era la estudiantina, pero le tomaban asistencia encima. Asistencia. Toda la escuela no sé cómo iban a hacer. Ay, no. Porque Ajá, ahora, Meet, por ejemplo, tiene hasta 100, me parece. no sé cómo hicieron, porque de verdad que era Pero en una obligatorio. escuela hay más de 100, pero en una escuela hay más de 100. Y si va a comerse hoy, imagínate. Claro, no sé cómo lo habrán hecho. No sé. Pero le tomaban asistencia. Ah, ¿Y cuándo entró? Se olvidó. bueno, no sé, si querés empezamos. Dale, porque parece que no va a entrar más nadie. Yo voy, cuando vos vas Rocío está un poquito atrasada. ¿Cómo? Rocío está un poquito atrasada, Sí. pero a ver si llega. Dale. que te Yo decía que completo. voy agregando, a lo que vos vayas diciendo voy agregando. Ajá, sí, Porque vamos a empezar. Yo después tengo clase también con música. Me tengo que ir a música. Dale. Bueno, gente, hoy vamos a ir en cierta forma como un poco cerrando lo que es el desarrollo de la dimensión pedagógica didáctica, ¿sí? Ya hace un par de clases que comenzamos a trabajarla. Ustedes van a seguir trabajando sobre la dimensión porque tienen la tarea de la planificación, ¿sí? Que Isabel ya se los planteó en la clase anterior. Pero bueno, es una tarea un poco más a largo plazo, no es para esta clase ni la clase que viene. Y bueno, tenemos pendiente otra actividad que es un conversatorio, que más adelante le vamos a contar, donde el eje de trabajo y de conversación va a ser en todo caso la dimensión pedagógica didáctica. Pero como tema, como contenido, lo vamos a ir cerrando en esta clase, porque bueno, a partir de la clase que viene la van a acompañar en los encuentros y en las actividades que les suban los chicos de cuarto de Ciencia de la Educación. Comienzan ellos con sus prácticas. De todos modos, más allá de que no seamos Isabel y yo los que subamos las actividades, tengan en cuenta que si las estudiantes, las practicantes las plantean como obligatorias, ¿sí? Tendrán esa característica de ser actividades obligatorias como las que le veníamos planteando nosotros. Y las clases sincrónicas o virtuales que se lleven a cabo también la tendremos en cuenta para la regularidad. O sea, seguimos trabajando de la misma forma, solo que van a ser con practicantes. Bueno, nosotros con Isabel armamos un poco este PowerPoint para sintetizar algunos conceptos. Acá justito viene Gabriela, ¿verdad? En la clase anterior por ahí, Gabriela, que está entrando justito. Hola, profes. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Hola. Por ahí Gabriela nos planteaba que... Entra Rocío. Que es una dimensión que por ahí no les había quedado demasiado claro con lo que venían trabajando. Entonces nosotros incorporamos, ¿no?, a la lectura que ustedes ya habían hecho, otra bibliografía, porque ustedes van a ver algunos conceptos que en el libro que ustedes están trabajando no los van a encontrar, que nos pareció que podía enriquecer un poco más lo que venían trabajando ya, ¿sí? Lo que ustedes analizaron en ese foro de intercambio que tuvieron colaborativo, forma parte de esto. Ustedes van a encontrar algunos conceptos que se repiten con pero la idea de esta clase es ver un poco más la dimensión pedagógica que, si bien se desarrolla en el aula, tiene un sentido dentro de la institución escolar en sí. ¿Vamos hasta ahí o no? Bueno, parece que sí. Sí. Okay. Cualquier cosa preguntan, si no quieren hablar, escriben ahí en el chat y vamos dialogando sobre eso. Bien, fíjense que dice, la dimensión pedagógica didáctica es la que por sus características, ¿sí? Por sus características, brinda especificidad a los establecimientos educativos. ¿Qué querrá decir con eso de la especificidad? ¿A qué hará alusión? Harán, porque son 4 las autoras de este libro. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo específico de la escuela? Que ya lo estuvimos hablando igual a esto, ¿eh?
¿Qué es lo específico de la escuela? ¿Qué es lo propio de la escuela? Lo que lo diferencia de las otras instituciones. Los tiempos, la distribución de las tareas. Ajá. ¿En relación a qué todo eso se da? ¿A la organización de la institución? Ajá, pero ¿cuál es la A la función? enseñanza. Al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, bien. Como dice Rocío, hay una organización, hay roles y demás, pero todo está para sostener el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Mm? Ese es el sentido que tiene esta dimensión. Reiteramos esto de que como dimensión, si ustedes van a la escuela, no la van a encontrar así. Es una categoría de análisis, sí, centrada en algunos conceptos claves que vamos a ir viendo ahora. ¿Mm? Pasamos a la 3, capaz. Ajá, ahí. ¿Esa? Bueno, ajá, es. Las autoras plantean que uno de los conceptos claves sobre la que sobre todo los directivos deben poner la mirada, dicen ellos, deben estar atentos para que la educación sea de calidad, para que la escuela funcione como tal, es sobre las prácticas pedagógicas. ¿Mm? Y acá vamos a diferenciar un poco, que tal vez ustedes ya lo han visto en práctica 1 a esto. ¿Mm? El concepto de práctica educativa del de práctica pedagógica. ¿Ustedes le encuentran una diferencia de esos conceptos o no? ¿O es lo mismo para ustedes? Una práctica educativa que una práctica pedagógica. ¿Qué les parece? ¿Era lo mismo o no? Marco, ¿vos tenés prendido el micrófono? ¿Querés decir algo? ¿O lo veo abierto el micrófono? ¿O no, lo dejo abierto, papá? ¿No encuentran diferencia entonces entre una práctica educativa y una pedagógica? ¿Será lo mismo? ¿Una será más amplia que la otra? Parece Silencio. Puede ser que lo pedagógico tenga que ver con, digamos, con todo eso, lo que se da dentro del aula, y lo educativo es con más lo cotidiano, lo propio de la escuela, se me hace. No, sinceramente no me acuerdo, pero lo asocio por pedagógico y por educativo. Bien, ¿sí? Es como que lo educativo sigue, digamos, si bien lo pedagógico se da en el aula y demás, lo educativo como que sigue, porque vos tenés que llegar a tu casa y seguir corrigiendo actividades, planificando, ¿sí? Eso también hace referencia. Bien, bien. Entonces podríamos decir que el concepto de práctica educativa, es más amplio que el de práctica pedagógica. ¿Mm? Las prácticas pedagógicas tienen que ver con lo que sucede en el aula y dentro de la institución escolar. ¿Mm? Para las prácticas pedagógicas es para lo que nos formamos como docente, para los que continuamente nos preparamos, para que esas prácticas sean lo mejor posible y lo más cercano a ese sujeto real que tenemos. Las prácticas educativas, ustedes habrán visto educación no formal en primer año, y habrán hablado de educación informal también. Bueno, en esos también se dan prácticas educativas porque yo estoy aprendiendo. Como decía Carla, salgo de la escuela y tengo que ir a corregir, o en el caso del alumno tiene que ir a hacer trabajos, y seguramente llega y tal vez prende la tele, ¿no? Y hay un tema que le interesa en la tele y se pone a escuchar y está aprendiendo, y es una práctica educativa. Sí, vacío. No, que, o sea, se podría decir como que la educativa trasciende a la pedagógica. Sí. Podríamos decir inclusive que la incluye. Claro. Pero en las dos, claramente, hay un conocimiento. Lo que pasa que en las prácticas pedagógicas eso es explícito. Yo voy a la escuela a aprender. Por ahí en lo informal o lo no formal se da de otra forma esa relación con el conocimiento. Pero estoy aprendiendo. Lo que tiene que quedar claro esto es que por ahí la escuela no es la única que enseña, porque si no, por eso es que después se sobrecarga tanto a la escuela. Pensamos que todo lo que no aprendemos en la escuela no lo vamos a aprender en otro lado. Entonces un poco por eso es que traía este concepto que es de primer año, por eso les decía, ustedes ya lo habrán visto capaz, porque se trabaja en primer año. Bueno. Las prácticas pedagógicas, dice, son aquellas
mediante las cuales los docentes facilitan, organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el conocimiento. Y ahí aparecen 3 conceptos que son claves, que es estudiante, conocimiento y el docente o pedagogo, como también se lo llama. Algunos otros autores le agregan el contexto, las teorías contextualistas a esta triada, le suman el contexto, que nosotros no lo incluimos porque, reitero, todo esto fue tomado de Frigerio y Poggi, los autores, por eso están entre comillas, y no le pusimos porque el Power está armado en base a esos autores, o sea que todo lo que está entre comillas pertenece a ese mismo libro. Y ellos no lo plantean desde el contexto, sino como una dimensión comunitaria, que es lo que viene más adelante, que van a trabajarlo. Pero esta relación, conocimiento, estudiante y docente, es sumamente importante porque que se privilegie el conocimiento o que se privilegie el docente, se desvaloriza el estudiante, está hablando de determinadas prácticas que la escuela nueva trata de un poco ir dejando de lado, ¿no? ¿Ustedes habrán hablado de las teorías conductistas o no? ¿Sí o no? No les voy a... Estamos en eso. Sí, estamos en eso. Genial. Bueno, tiene Claro. que ver con esto y con qué predominan esas teorías, ¿no? Que de a poquito la escuela intenta ir cambiándola, todavía muchas veces están muy enraizadas, pero ustedes como futuro docente está bueno que conozcan estas nuevas perspectivas. ¿Voy muy rápido? Capaz que sí, ¿no? Porque yo como que me enchufo así. Ustedes me preguntan, o Isabel, vos, si querés ir agregando desde lo específico también, por ahí ejemplo, Bien. además, Bien, bien. no hay problema. Me avisás nomás. Vas bien, ¿Vamos vas a bien. seguir? Bien, de acá pasamos a lo que es, en esta relación conocimiento estudiante-docente, pasamos a lo que es la transposición didáctica. ¿Bien? Sin leer ahí, ¿quién me puede decir lo que es la transposición didáctica? Que lo habrán visto en didáctica 1 esto. Lo saco entonces. ¿Qué será? Son las adaptaciones que se le hace a las diferentes, no me sale la palabra, o sea, a lo que hacen las definiciones. Dale, Marcos. Dale, Marco, vamos, Marcos. A ver. Bien, bien, es un proceso de adaptación. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? Bien. Bueno, es cierto eso que ustedes dicen. Sí, es el proceso de adaptación que hace el docente de un conocimiento que por ahí es erudito, ¿sí? Científico puro, algo que el chico pueda comprender, pueda asimilar, pueda ser entendido por el chico. Yo por ahí lo que le voy a agregar a este concepto que ustedes tienen es que este proceso de adaptación no empieza a partir del docente, no empieza en el aula solamente. Este proceso de la transposición didáctica comienza cuando a nivel inclusive nación o a nivel provincia, ¿sí? Se seleccionan determinados contenidos que se considera que son necesarios ser aprendidos por los alumnos de este país o de esta provincia, pero que no los podemos enseñar como son puros en su ciencia. Pensemos que todos esos conceptos que ustedes por ahí han estudiado en la secundaria, inclusive los que están viendo ahora para después ustedes poder enseñar, ya sufrieron un proceso de transformación, ¿sí? Ya se hicieron pedagógicos. A partir de que son incluidos en un diseño, en una app, se vuelven pedagógicos, se los despoja ya en ese momento, ¿sí? De lo propio de la ciencia. Cuando ustedes seguramente estudiaron, no sé, en biología la célula o el metabolismo y demás, si nosotros vamos al campo de la biología, ¿sí? O de la medicina, tienen unos nombres que jamás los podrían explicar ni entender los chicos, ¿sí? Y seguramente tienen otros procesos mucho más profundos que tienen que ver con el campo de la medicina y demás que estudian eso, que
no serviría enseñarlo a la secundaria porque la verdad que muy pocos lo entenderían. Entonces lo que se hace es despojarlo, ¿sí?, de aquello que se le puede sacar, de lo que se le puede sacar y volverlo pedagógico. Acá hay un riesgo que lo dicen las autoras, que es cuando yo vuelvo pedagógico algo, no olvidarme del concepto mismo, no desvirtuarlo, ¿sí? Porque hay veces que se simplifica tanto que no termino enseñando lo que es el concepto. Ese es un riesgo que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esta adaptación. Entonces, el proceso de la... ¿Sí? Sí. No, eso iba, perdón, No, está bien. Iba a comentar que es importante eso, lo que vos dijiste, esa aclaración que hiciste, porque en general justamente nos quedamos en el concepto ese que dijo Marcos por ahí o las demás, nos quedamos en el concepto de que la transposición es solo el bajar, si se quiere, del contenido a la clase, digamos, nosotros no, o sería como el último nivel quizás, ¿no?, de concreción. No tenemos en cuenta todo lo anterior, que también es cierto lo que vos dijiste, que se van haciendo ya diferentes adaptaciones. Realmente no, por ahí no lo consideramos. En realidad, cuando me ha pasado a mí, todos tenemos una formación específica, la formación pedagógica, digamos, y la formación pedagógica, en realidad, lo que yo recuerdo de la transposición didáctica, nos decían esto, digamos, cómo bajamos el contenido al aula. Jamás nos hablaron de esa cuestión, así que me parece interesante lo que dijiste. Sí, algunos autores le dan el nombre de proceso recontextualizador, le dicen, ¿no? Que es esta segunda etapa, cuando obviamente que es muy importante la tarea que lleva a cabo el docente, porque es quien conoce al alumno real. Entonces sí, también transforma, los adapta a ese sujeto. Lo que yo por ahí quería decirles es que también antes hay otro proceso de adaptación o de simplificación. Por ahí cuando ustedes sigan estudiando, ¿sí?, se sigan capacitando, hagan una licenciatura, hagan un doctorado, van a ver que esos contenidos tienen otro sentido mucho más profundo desde el campo mismo de la lingüística, desde más, que no puede ser enseñado a un alumno de esa forma de primero, segundo, tercer año de la escuela secundaria. Y otra cosa, perdón, Pam, ya te dejo, esta cuestión de, digamos, del otro extremo, de cuando hacemos esa adaptación, o en esa adaptación la interpretación que hace uno también, que ahí como también se caen en la cuestión de que esa transposición didáctica se termine desvirtuando totalmente, como vos dijiste, ¿sí? Eso también es importante considerarlo, ¿sí? Son por ahí los dos extremos, o se simplifica tanto que se desvirtúa, o no se simplifica tanto y tampoco se entiende. Son como el equilibrio que hay que encontrar, ¿no? Como docente uno, ahí sí es el docente ya el que tiene que hacerlo. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Esa sigue o no? ¿Cómo, Miriam? Sí, o sea, firmo. No, pensé que habían preguntado algo nada más. Yo pregunté si esa es la que sigue. Sí. Sí. Bueno. Sí. Bien. Todos estos conceptos en sí están muy relacionados, porque ahí Isabel dijo los niveles de concreción del currículum, ya cuando habló de la adaptación, ¿no? Porque estamos hablando de documentos también que se van generando y van organizando estos contenidos. Las autoras plantean que el currículum es esencial comprenderlo, entenderlo y llevarlo a cabo. ¿Sí? Por eso es que ellas puntualizan en estos tres tipos de currículum. Y comienzan hablando del currículum prescriptivo. Ustedes trabajaron el concepto de currículum en primer año, ¿no? Díganme eso, nada más si lo trabajaron o no. ¿Sí o no? Escriban si no quieren hablar. Los de lengua tienen Yo no recuerdo, no sé, mis compañeros, pero yo no me acuerdo. No trabajaron el concepto de currículum. ¿Qué les parece a ustedes si relacionamos currículum con lo que es cotidianamente un currículum? ¿No? Porque
¿Qué hay en un currículum? Cuando ustedes van a buscar un trabajo, se van a presentar a algún lugar y llevan un currículum. ¿Qué escriben ahí? ¿Qué más? Una trayectoria, un recorrido. Ujú. También ponen lo que saben hacer o no, su formación. Ok. Ajá, bien. Es un poco como su carta de presentación, ¿no? A un lugar, a un trabajo y demás. Bueno, esto es lo mismo en la escuela. Hay muchísimas conceptualizaciones del currículo. Pero en cierta forma el currículum está muy relacionado con lo que son los contenidos o las metodologías a aplicar en un determinado momento, ¿sí? Porque el currículum va evolucionando y debe evolucionar, ¿sí? No puede ser estático. Y para entenderlo mejor vamos a ir a lo que es en concreto el currículum. Y empezamos por lo que es el currículum prescripto, dice ahí. Y ahí vamos a adentrarnos en lo que por ahí Gabriel en la clase anterior preguntaba de los NAP y los diseños curriculares. ¿Se acuerdan que Gabriel estaba diciendo que por ahí eso era como que quedaba medio perdido dentro de lo que veníamos trabajando? Y ahí pasaríamos a lo que es a lo que son los diferentes niveles de concreción del currículum. El currículum se presenta como documento no solo a nivel institucional, ustedes están trabajando un currículum porque están haciendo una planificación, sino que comienza mucho antes, y comienza a nivel nacional. ¿Querés explicar eso vos, Isa? Bueno, bien. ¿Sí? Porque vos ya lo trabajaste, por eso lo tuviste contando. Exacto. Sí, ellos lo trabajaron inclusive, tal cual. Me corro así porque si lo dejo proyectado no puedo verlos. Sí, ¿Ustedes ven negro en la pantalla? Te vemos a vos y vemos la pantalla, las dos cosas. Ah, la pantalla negra, ¿o no? No, la pantalla negra no se lee. Ah, bueno, yo no la veo entonces, yo no la veo. Dice nivel nacional. Para poder verlos a ustedes no veo la pantalla. Bueno, ahí está, bueno, igual, claro, perfecto, bien. Nivel nacional, ¿se acuerdan que lo trabajamos, no? Nosotros trabajamos los documentos, fuimos al trabajo de campo, a lo concreto, como decía Luján, hicieron una exploración de esos documentos, si recuerdan. A ver, nivel nacional, ¿qué documento exploraron ustedes? Los NAP. Los NAP. Los NAP, muy bien, perfecto, los NAP. No es porque está escrito ahí, sino porque se acuerda del trabajo, ¿no? Me imagino. Claro. Bien, este a nivel nacional, perfecto. Exploraron los NAP. Ahí tenemos justamente, ya empezamos a buscar, a indagar, justamente a reconocer, identificar los contenidos siempre en lo específico, ¿no? Para lengua y literatura. Pero como sabemos, como ya lo ha explicado Luján, los NAP, y además tiene ahí, ¿no? La N de nacional, ¿no? Entonces a nivel justamente nacional, ¿no? Bien. No sé si algo más querés agregar ahí, Luján, y sigo. Sí, porque por ahí dice proyecto sociopolítico y cultural, ¿no? Por ahí que ustedes puedan entender que yo les dije que el currículum debe ir adaptándose. En realidad se adapta porque está atravesado, ¿sí? La escuela y el currículum y la institución escolar está atravesado por todo el contexto histórico, político y social. Por eso es que el currículum cambia también y debe cambiar, porque si nosotros miramos históricamente la sociedad, son nuevas demandas las que se hacen a la escuela. Entonces yo no puedo estar trabajando con un currículum de 40 años atrás, porque claramente para ese sujeto que se está formando, piensen ustedes, si nosotros tuviéramos un currículum de 40 años más atrás y ustedes se están por recibir para trabajar 25 años más adelante, claramente no están aprendiendo nada. Por eso es que ese currículum tiene que adaptarse, porque la sociedad cambia y porque esa sociedad es la que le demanda nuevas cosas a la escuela, y bueno, este documento es donde queda plasmado eso. Bien, igual los NAP hace bastante que no se cambian, ¿sí? Son los que más han perdurado, me parece. Sí. Son los más viejitos, los NAP. Lo que pasa es que a partir de que se comienza todavía no está totalmente descentralizada la educación, pero cuando comienza a descentralizarse, empieza a tener más poder la provincia y prevalece el diseño curricular sobre el NAP. Casi no se usan los NAP.
Bien, bien, sí, porque casi no exacto. se usan, uno va directamente al diseño curricular, Sí, sí, siempre, sí, sí. ¿no? Lo que tiene de guía los NAP es que son los contenidos prioritarios y pensando en que, por ejemplo, si bien nosotros tenemos que ir a lo jurisdiccional, como decía, que nos manejamos generalmente con el diseño curricular de nuestra provincia, igual tenemos que pensar que un estudiante se puede mudar a otra provincia. O sea que más allá de eso, igualmente de que focalicemos nuestra provincia, deberíamos considerar, al menos deberíamos, digo en condicional, porque no sé si se hacen, si todos los docentes los hacen, esto de comparar, al menos decir, bueno, estos prioritarios sí o sí tenemos que dar esos contenidos. Y después, bueno, obviamente, vinculo todo el tiempo con el diseño curricular, pero me parece que eso es importante, pensar si se puede mudar el estudiante, claro. Exactamente. Sí, estaba pensando por ahí en primaria, en inglés, por ejemplo, no tienen diseño curricular, ellos trabajan con los NAP directamente. En la provincia de Entre Ríos no hay diseño curricular de inglés para primaria. De inglés todavía, mira Ellos vos. trabajan, porque acá no es obligatorio el inglés, no está implementado, solo en escuelas normales. Claro, Sí. claro, ahí Es está un poco voluntario, ¿no? Claro, sí, pero responde a decisiones políticas, Sí. contextuales, como vos decías. Exactamente, exactamente. En general, lo que tiene que ver la provincia de Entre Ríos, el diseño curricular no me parece a mí, lo de lengua, ¿no? Yo siempre analizo la lengua, me olvido de las otras materias, pobres, pero focalizo en lengua en general. No hay tanta diferencia con lo nacional, digamos, en cuanto a los contenidos y demás. He hecho esa comparación y no hay tanta diferencia, inclusive los chicos lo hicieron esa comparación también. Pero ocurre con otras provincias que sí. Y en otros momentos, en algunos otros proyectos, no sé, me pasó estar trabajando en el 2018 con los Ateneos, no sé si escuchaste los Ateneos y demás, que los Ateneos se desarrollaban a nivel país y después a nivel provincial, por ejemplo, no era de trabajar la lectura de manera transversal, por ejemplo, uno de los ejes. Y Nación lo planteaba de un modo y Entre Ríos de otro. Entonces tuvieron que hacerse ciertas adaptaciones en relación con lo jurisdiccional, por ejemplo. Y ahí recuerdo que más allá de que era un proyecto paralelo a los diseños y demás, respondía, ¿no?, a los diseños. Porque lo que proponía Nación no se relacionaba con lo que aparecía en el diseño curricular de Entre Ríos. Bien. Bueno, en lo jurisdiccional, obviamente nuestro diseño curricular de Entre Ríos, ¿qué hicieron ustedes? Si se acordarán, que hasta la última clase volvimos a ese diseño, ¿se acuerdan qué estuvieron viendo? Recuperaron que era un diseño, también es importante que no lo habíamos visto, ¿sí? Que era un diseño, la cuestión de los enfoques, los contenidos, los ejes, a ver, cuenten un poquito. Focalizando en ciclo básico, ¿sí? A ver, chicos, los escuchamos. Hay una profesora de ellos, de ustedes, que trabajó en los diseños curriculares, Araceli. Los de filosofía los trabajó ella. Es más, figura el nombre de ella en el diseño. ¿Sabían eso o no? No, yo no sabía. Araceli trabajó sobre lo que es filosofía como materia para la escuela secundaria. Es Araceli la que estuvo trabajando eso a nivel provincia. Así que tienen una profesora famosa. Bueno, chicos, comenten, porque esto lo trabajaron ustedes. ¿Se acuerdan Bueno, que yo puedo agregar. A ver, Rocío, sí, dale. Me acuerdo, bueno, en el primer trabajo lo que hicimos fue comparar el diseño curricular con los NAP y bueno, que tenían muchas cosas en común. Después, Bien. parándonos en el diseño mismo, trabajamos sobre la definición de diseño, que bueno, que explicaba que se adaptaba a las situaciones que de cada, o sea, que el diseño va a variar dependiendo de cada institución, del contexto y en el enfoque orientador se habla específicamente de la lengua y la literatura, de qué significa, de repreguntarse qué significa enseñar lengua y literatura hoy, en el contexto que vivimos, atravesado por todo lo que es el tema de las TIC, de los diferentes soportes, y bueno, lo que recuerdo también es que tiene un solo enfoque orientador para primero, segundo y tercero, a diferencia del ciclo orientado,
que Ajá. cada uno tiene su enfoque orientador y que tercero, cuarto y quinto tienen literatura, lengua y literatura en tercero, literatura latinoamericana en cuarto y literatura argentina en el último año. Claro, Cuarto, quinto y sexto, Ahí perdón. está. Sí, está bien, te entendimos igual. Bien, ¿quién quiere agregar algo más del diseño? Si tienen dudas también pregunten, porque ya les digo, ya les decimos, no les digo, hoy estaríamos cerrando esto sería como un resumen de todo lo que hemos trabajado. Bueno, también decía en el diseño, en la parte del docente, ¿no? Que tiene que ser un docente guía, que tiene también que partir del error para que vayan construyendo el conocimiento. Bien. Por ahí eso también destaco. Bien, Y bueno, por bien. ahí decía que también en los primeros años como que se hace un repaso de todo lo que se dio en el nivel primario, no porque no lo hayan aprendido, sino como para reforzar y siempre partir de los saberes previos, Bien. que se partía de ahí. Bien, bien, Carla. Y en la, permiso, Ujú. en los Sí, primeros Gabriela. 3 años lo que me llamó la atención, o sea, digamos es normal, pero se hace hincapié, mucho hincapié Ajá. en la producción oral y escrita de los alumnos. Bien, bien, perfecto. Bien. ¿Qué más? Ustedes empezaron en el diseño, es decir, ustedes, nosotros, cuando empezamos a leer el diseño, en primera instancia se hace como una lectura general, porque se hace una presentación de todo el diseño, del enfoque en general del diseño, y ahí está con lo que con lo que decía hoy Luján, ¿no? Con las decisiones políticas y demás, porque de algún modo, fíjense que los contenidos, ¿cómo aparecen nombrados? Aparecen como contenidos posibles o recorridos, ¿no? Como que hay cierta libertad. Sin embargo, en el enfoque es como que se nos presenta cierta perspectiva teórica que de algún modo, nos guste o no, digamos, debemos adoptar. Quizás podemos incorporar otras, pero es lo que aparece en el diseño, ¿no? ¿Qué se acuerdan de eso en cuanto a las teorías, perspectivas teóricas que se presentan en el enfoque general y que se presenta en lo disciplinar, ¿no? ¿Qué se acuerdan? ¿Están? No sabemos. Para colmo nadie está con la cámara encendida, no los veo, así que... Yo sí estoy, pero Bien, no sé, estoy Rocío y Carla tratando de recordar. seguro. Rocío y Carla sí. Bien, Rocío. Rocío está. Rocío y Carla las dos sí están. Claro. Yo también Gabriela estoy tratando de recordar justo de esa pregunta. Lo que me llamó la estamos atención recordando. es que recuerdo que cuando hice la actividad yo tomé y hice un recorte porque, claro, dice cómo enseñar, ya sea del ensayo, y da varios puntos. Entonces, cuando comienza creí yo en ese momento, ¿no? Cuando hice la actividad, creí que con uno de los puntos concisos ya estaba. Y recuerdo que me marcó eso, que hice un recorte. En ese caso, sería tener todo en cuenta, ya sea trabajar del ensayo, partes específicas, ¿no? Y después da más consejos en cuanto a eso. Claro, como ya me parecía redundar, yo saqué los puntos más importantes en cuanto a la lectura, en cuanto al ensayo, en cuanto a la oralidad y demás, y quedé pensando en esa parte que me había, Claro, sí. que me había dicho. Sí, en general, obviamente, como explicaba hoy Luján, nosotros tomamos el diseño curricular y después hacemos una adaptación, hacemos esos recortes, como vos decís, y no solo recortes, sino que establecemos relaciones, vínculos entre los mismos contenidos, armamos ejes, o sea, no es que tal cual yo copio y pego el diseño. Obvio que hay docentes que lo hacen a eso, ¿sí? Para evitar el esfuerzo de elaboración y toda esta cuestión, copian y pegan lo que dice el diseño, tal cual. Y no, porque justamente como hablaba hoy Luján, tenemos que en primera instancia considerar el contexto, como decía, ¿no? Con qué curso voy a estar, con qué escuela y demás, porque se acuerdan que hablábamos también no solo del diseño curricular común, sino de la escuela común, le llamo yo,
sino también los otros diseños de la escuela técnica, por ejemplo. Siempre la traigo a colación porque a mí me pasó esa experiencia de ir a trabajar en una escuela técnica y buscar en el diseño curricular común, hasta que me enteré que era otra, nadie me lo enseñó, por decirles, y bueno, y casi hago macana, digamos, en ese sentido, porque totalmente difiere. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que considerarlas ya de antemano. Por eso nos preocupamos con Luján en que ustedes las vean ahora. Y no queda otra, como les dije la vez anterior, es leer. Leer, digamos, familiarizarse con el documento, ir tomando apuntes, viendo, revisando, no hay otro modo, digamos, en ese sentido. Por suerte tenemos un diseño curricular por ahora y está desde el 2010, creo que está, ¿no, Luján? Yo no me acuerdo. Sí, a partir del 2011, cambio de la nueva ley. 2011, sí, 2011. Que, 2011 claro, no ha cambiado todavía, o sea que por lo pronto es ese mismo hasta el momento, pero... No, porque además si llega a cambiar el de la escuela secundaria, cambia el de ellos de terciario también, porque ellos tienen que prepararse para trabajar en secundaria. O sea que exacto. ojalá no cambie todo. Ojalá. Sí, de todos modos, sí, pensando en esto de la adaptación al contexto, pensemos el año que viene, si no van a tener que adaptar a todo lo que no se trabajó este año, ¿sí? Con los chicos, con lo que van a tener que trabajar el año siguiente, ¿no? Por ahí hacer una revisión y un trabajo súper articulado entre docentes del año anterior, del que sigue, porque claramente no fue lo mismo trabajar desde la virtualidad, quienes lo han podido hacer. Hay otros que no, a lo que es el trabajo en el aula. Fíjense ustedes que decían, en los primeros años se trabaja mucho la lectura y la escritura. ¿Sí? ¿Cuánto de eso se habrá podido trabajar en la casa? Entonces, ¿qué trabajo, ¿sí? de revisión y de adaptación que va a haber el año que viene, ¿no? Con respecto al currículum de lengua, al diseño, al PSI de una escuela, a la planificación áulica? Porque esto, bueno, va a marcar de acá a unos cuantos años lo que se va a seguir trabajando. No es que se va a solucionar el año que viene. Si empezamos. Sí, si empezamos. Eso también, tal cual. Si empezamos. Lo que vimos, bueno, lo que vimos nosotros, por ahí para ir cerrando, bueno, lo que les pido es que relean, como les dije, esto lo tienen que dominar, lo tienen que manejar, ¿sí? Relean el diseño curricular nuevamente, focalicen en el ciclo básico. Acuérdense que el ciclo básico se divide en primer año, segundo año, tercer año. Como bien dijeron ustedes, tiene un solo enfoque disciplinar para los 3 años, o sea que ahí tienen una ayuda. ¿Qué perspectiva teórica se presenta en ese enfoque, que yo la puedo tomar o no, pero ya se presenta en el diseño curricular? Dice que debemos plantear nuestra enseñanza desde esa perspectiva, debemos considerarla, me parece, porque es nuestro diseño curricular. Bueno, si no estamos de acuerdo, deberíamos después argumentar por qué no, pero ya nos da una perspectiva teórica el diseño curricular. ¿Qué contenidos se dan en primer año? ¿Qué contenidos en segundo? ¿Qué contenidos en tercero? Yo les he dicho que hay muchos contenidos que se repiten. Entonces después vamos al aula cuando hacemos las unidades didácticas, las planificaciones, ¿no? Ese otro nivel que habla Luján. Cuando hacemos la unidad didáctica, la secuencia didáctica, las actividades, volvemos a hacer otra adaptación, ¿sí? Volvemos a hacer otros recortes y demás. Y bueno, todo eso, porque se repiten, por ejemplo, contenidos. Entonces me ha pasado a mí estar como coordinadora de área, por ejemplo, ¿no? Me he tenido que sentar con el asesor pedagógico y decir, bueno, si en todos los años se da tal contenido, por ejemplo, aparece cuento, por decirles, ¿no? Bueno, pero vamos a dar en primer año cuento de terror, en segundo cuento policial y en tercero, no sé, otro tipo de cuento extraño, para que en todas las secundarias den todos los tipos de cuento, porque si nos ponemos a dar todos los años, todos, seguramente algunos vamos a dejar de dar porque no nos da el tiempo. Entonces, ese tipo de organización también se hace. Sí, Gabriela. Pero, sí, y también, digamos, el hecho de que la maduración, digamos, el nivel de madurez neurológica de los alumnos a los 12 años y a los 15 es otro. Entonces, lo que sirve, digamos, el mismo contenido, darlo a lo largo de esos 3 años para lograr... que lo incorporen. Entonces, por lo general se empieza con mito y leyenda, que son contenidos mucho más bien.
tranquilos, en el tema de estructura, de personaje, de construcción, es como que el mito siempre es algo más Bien. estructurado y después de ahí vamos avanzando. Bien. Yo me acuerdo de haber dado Bien. cuento fantástico en segundo año, que Bien, todavía nada, tienen ese factor sorpresa, y cuento policial en tercer año, porque ya ahí tienen desarrollado bien, el pensamiento deductivo, complejo, y todo perfecto, tiene que ver con eso, ¿no? bien, Y después que la literatura se dé perfecto. en los otros años, tiene que ver un poco con la madurez de los chicos para enfrentar otros procesos, digamos, de teorización, y con el Sí, hecho de la historia y la geografía, porque no es claro. casualidad, digamos, que la literatura se dé y latinoamericana en quinto y Argentina en sexto, sino que tiene que ver con las historias que se dan también en esos años. Casi siempre se arman así, Sí, digamos, los ujú. diseños, me parece, Sí, 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 y sí, bueno, sí. Entre Ríos también es el caso. Y la perspectiva teórica que adopte el gobierno también, porque hay muchas decisiones Sí, políticas y sí, tal porque cual. también los Bien. nombres de las materias, por ejemplo, ustedes van a Buenos Aires, se llaman prácticas del lenguaje. Entonces Sí, ahí, y en nuestro caso acá se llama lengua y literatura. ¿Por qué se sigue claro. llamando lengua y literatura cuando ya se está hablando de prácticas del lenguaje? Porque nosotros estamos atrasados, quiere decir eso. En ¿Por qué? Porque la Córdoba perspectiva... es Estamos lengua atrasados. y literatura solamente, o sea, lengua, primero, segundo, tercero, Sí, cuarto, quinto y sexto es literatura. bueno, siguen atrasados también, fíjense, ya estamos hablando ¿También? de, Sí, claro, estamos hablando, sí. ustedes hablan, o no sé si empezaron a ver, por ejemplo, los enfoques socioculturales, que ahora ya se habla de la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas culturales, sociales, bueno, entonces, es ahí en el nombre de la materia, fíjense, ya da cuenta de la perspectiva teórica adoptada, ¿sí? En Entre Ríos, ¿con qué estamos? Por eso le preguntaba hoy, estamos con el enfoque comunicacional, ¿sí? En el diseño curricular ustedes habrán leído en la perspectiva Sí. teórica, claro, y no aparece otro, por ejemplo, las perspectivas socioculturales y demás, no, todavía no se trabaja. Si Sí, bien, o un enfoque enunciativo, por ejemplo, ¿cómo? más o desde la enunciación, Claro, digamos, desde las teorías de la enunciación, que sí, eso, digamos, como que está en auge en este momento, y nada, en todos los diseños curriculares se sigue trabajando de eso, que como decís claro, vos, desde la exacto, teoría de la exacto. comunicación y no desde el enunciado. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, más que nada son otras teorías. En realidad lo que vos hablás está más atrás también. Después viene la pragmática, después viene la sociolingüística. La sociolingüística está vinculada con esto que se hablaba de lo cultural, del contexto. O sea que fíjense cómo estamos todavía atrasados en ese sentido. No sé si atrasados, a ver, yo digo atrasados ahora, se me salió esa palabra, pero en realidad no sé si atrasados, sino tiene que ver con la perspectiva teórica que adopte los que hicieron el diseño, ¿sí? En ese momento, más que nada tiene que ver con eso, me parece. No sé, Luján me sabrá ilustrar, ¿no? En ese Sí, no, sentido. ¿No? claramente. Sí, Yo sí, por ahí sí. opino, digamos, pero no sé si es No, así. no, pero está bueno que vos lo vayas explicando desde lo específico, porque por ahí inclusive creo que es más fácil de entender los hechos que Claro, desde la claro. generalidad que por ahí lo vamos viendo. Sí, sí, sí. Bien, como para ir cerrando, yo tengo clase. Sí, 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 está bien, perdón, perdón. Sí, Sí, bueno, todo esto que ustedes están hablando, sí, que tiene que ver con lo prescriptivo, seguimos dentro de desde el currículum prescriptivo que era una Filmina 5, lo que plantean las autoras y que lo que se debe realizar en la escuela es que esto que es planificado, que es pensado por el docente, después coincida, ¿no? Con ese currículum real o como lo llaman ellos, en acción, ¿no? Que todo eso que yo planifiqué, divino, que suena y que queda precioso escrito, porque uno lee y dice, wow, mirá cómo sabe, cómo armó esta planificación, sea realmente lo que se enseña en el aula, que haya una coincidencia, más allá de que Es lo que realmente pasa en el aula, digamos, todo lo que si el alumno, digamos, se apropió de esos contenidos y demás. Por eso se llama real. Exactamente. exacto. Debe haber una coincidencia. Por eso en primaria por ahí las vemos muchas veces a las directoras, a las vicedirectoras sobre todo, trabajando con las carpetas de los nenes, con los cuadernitos, porque se llevan y miran por ahí que la carpeta didáctica del docente coincida con lo que el nene trabajó,
con la forma, con la metodología adoptada. Esto que decía Isabel por ahí, el enfoque. Y nosotros tenemos el libro de temas. No sé, ¿se usa acá el libro de temas? El libro de tema. En secundaria también los directivos se llevan las carpetas de los chicos, ¿eh? Los que trabajan también. de esa forma llevan las carpetas y miran. Sí, Porque verdad. Cuando iba a área, sí, te pedían el curso y te pedían un sellito que el director, y eso era lo más. Sí, bueno, tiene que ver con esto, con poder ver, ¿no? Que hay una relación que concuerdan en cierta forma, más allá de que después en el hacer por ahí incorporamos algo, obviamos alguna otra cosa porque consideramos que es más importante resaltar otro aspecto, pero no podemos planificar una cosa y dar otra después. Claro. Eso sería un error grave para el alumno inclusive. Pero ocurre, lamentablemente. Exactamente. Bueno, por acá estaríamos entonces terminando con este repaso de lo pedagógico. Nosotros de todos modos esto lo vamos a ver en su planificación, en esto que estaba hablando Isabel del enfoque y demás, ¿no? Que tenga una coherencia esa planificación entre su postura, la forma que planifican de la metodología seleccionada, los contenidos. Sobre todo para que comprendan que más allá de que uno tiene que hacer algo que quede bien para ser presentado, tiene que ser algo que realmente se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque por ahí hacemos planificaciones majestuosas y la verdad que el tiempo diario después no nos da para hacer eso, entonces queda la mitad por hacer, el chico no llega a comprender bien porque lo llevamos muchas veces a la disparada para que den todos los contenidos, para evitar más que nada ese tipo de cuestiones. Es que se debe trabajar. Que a veces, bueno, se puede planificar, o puede ser en el aula, ya sea algunos de o también puede ser, qué sé yo, tenías planificado darlo tantos días, puede ser, qué sé yo, paro, por ahí también se puede planificar, digamos. Sí. Bueno. No sé qué hora es, son las 9, ¿no? Sí, -5. Ajá, bien. Ya les dijimos, van a tener un conversatorio, ¿sí? Tenemos que confirmar fecha, con un asesor pedagógico y un docente de lengua y literatura, como para que ustedes les puedan preguntar acerca de esto, cómo trabajan esto, qué dificultades por ahí tienen en la planificación, qué pasa o cómo han trabajado a través de la pandemia, se me ocurre. No tenemos fecha porque es lo que pedimos recién. En secundaria están con la entrega de informes, o sea que nos han pedido un poquito más de tiempo para terminar con eso, para poder dedicarse a esta tarea, este conversatorio. Pero no lo vamos a llevar muy lejos tampoco porque ustedes comienzan a trabajar otros temas ya, y la idea es que tengan como fresco esto como para poder preguntar por ahí cuestiones que le quedan dudas o que estaría bueno preguntarles lo real, cómo se trabaja, ¿no? No sé, Isabel, si tenés algo más. No, que el foco del conversatorio va a estar justamente en la dimensión pedagógica, ¿no? Fundamentalmente, ¿sí? Sí, es con esto que estuvimos hablando hoy. Así que si ya quieren ir pensando algunas preguntas, si bien un conversatorio es algo, me parece más, no es tan preparada la pregunta, pero sí sería interesante que no se queden callados, que estén los docentes y que ninguno le pregunte, tampoco sería lindo, porque en realidad estamos robándole tiempo, que ese tiempo es valioso. Entonces habíamos pensado con Luján que al menos 2 preguntas cada uno. Al menos 2 preguntas cada uno que tuviera para que realmente sea un conversatorio. Y después lo que les surja, ¿sí? Después lo que les surja, aprovechenlas, digamos, van a tener una asesora, como dijo Luján, y una profe de lengua. Así que aprovechen y tomen información para la planificación que van a hacer ustedes también. O sea, todo lo que les sirva a ustedes, esa es la idea. ¿Sí, Marco, va a decir algo? Ajá. Ajá. Claro. Exacto. Además pueden compartirla entre ustedes para no repetirlas también, no sé, se me ocurre ahora, ¿no?
Esto de compartir, completarlas inclusive, si alguno le pregunta una cuestión, que el otro le pregunte otra cosa, y sacar la mayor información posible. Un detalle nada más, Luján, por ahí que importante, que son de escuelas técnicas, ¿no? Sí, Las dos son de la escuela técnica. técnica O sea 2. que por ahí, claro, acuérdense que las escuelas técnicas trabajan con la resolución 2757, ¿sí? No con el diseño curricular común. Entonces por ahí también vuelvan a la resolución 2757, si la exploraron o no la exploraron. Yo creo que les había pedido que la exploraran, no me acuerdo ya. Pero si no, bueno, vuelvan por alguna cuestión comparativa también en esto que les decía hoy. Les toca trabajar en una escuela técnica a ustedes, tengan esa posibilidad también de ver cómo ellos trabajan, ¿sí? Y comparar con el diseño común también, ¿sí? Sí, sí. Bueno, gente, vamos terminando. Yo tengo clase, por eso quisiera quedarme una hora más, sobre todo cuando empiezan a hablar y demás, pero tengo gente esperándome en otro profesorado, así que salimos y entramos. Yo me quedo un ratito si querés, Luján. Dale, bueno, Dale, yo me retiro y bueno, les deseo un muy feliz día, el lunes. Muchas Que gracias. disfruten, que entre lo que se puede, que lo disfruten como estudiante, porque la verdad que está buenísimo esa etapa y que lo pasen lindo, más que nada. Gracias, profe. Muchas gracias. Vamos a festejar por Zoom. Está bien, como fue una hora, yo le estaba contando de todo virtual ahora. Bueno, gente, yo me retiro, hasta luego. Bueno, hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chicos, un ratito, sí, me interesa quedarme por esta cuestión de la planificación, porque si bien Luján va a estar, por supuesto, ¿no? Todo el tiempo, por algo la unidad curricular se conforma por, digamos, el perfil generalista y el perfil específico, pero en la planificación, más que nada, va a estar reflejado lo específico. Así que por ahí prefiero quedarme un ratito ahora, porque después como van a empezar con los practicantes y demás, lo que hice fue abrir un foro, no sé si lo vieron, que va a permanecer abierto hasta el 23 de octubre, que es la última fecha de clases, ¿sí? No sé si le habrán comunicado, seguramente Marcos le habrá contado, que las clases terminan el 23 de octubre en la escuela normal, ¿sí? Ah, bueno, yo siempre metiendo la pata. Inicia. Bueno, a nosotros nos enviaron hace bastante ya un correo. Qué raro no se los pasaron, Marco. Bueno, así que no sabes nada, hacete que no sabes nada, Marco. Hacete el sorprendido. Claro. Bueno, las clases, digamos, el desarrollo de clases en la escuela normal, insisto en la escuela normal porque en otros profesorados distinto, ¿no? En la escuela normal el 23 de octubre tenemos que cerrar con las clases. Digamos, las clases escritas, subir, y las clases sincrónicas. Después ya empiezan los de coloquio y los exámenes, ¿sí? Entonces, este foro va a permanecer abierto hasta el 23 de octubre, donde yo quiero que ustedes vayan, ¿se acuerdan que yo les había planteado esto de ir acompañándolos ya desde el vamos, de los borradores, ir acompañándolos, haciéndoles revisiones y demás, para que cuando llegue la etapa de la entrega final, ¿sí?, ya esté listo, aprobado, digamos, pulido. Por eso entonces, abrí un foro, ¿por qué un foro y no una actividad individual? Porque quizás lo que me pregunte uno le va a servir para el otro, porque todos van a estar haciendo una planificación. Entonces, seguramente las preguntas le van a servir al resto, y puede ver qué observaciones les hice, qué revisiones tiene que hacer. Entonces me pareció que lo más enriquecedor, por ahí más oportuno, era abrir un foro en vez de una actividad individual, ¿sí? Así que ahí van a ir subiendo todo lo que vayan haciendo. Si quieren ir subiendo de a poquito, no sé, por ejemplo, pueden empezar a subir cuando hagan lo que tiene que ver con la fundamentación, el marco teórico. Bueno, empiezo leyendo eso. Después van a los contenidos, suben los contenidos. Es decir, si lo quieren ir subiendo de a poco, lo que vayan haciendo, me parece que mejor aún va a ser mi acompañamiento, ¿sí? Es lo que yo les propongo. Después va a estar en ustedes si lo hacen o no. Lo que tienen que hacer ustedes es presentarnos una planificación anual. Si ocupan el foro o no, ya los dejo a su criterio. Es decir, tampoco puedo estar obligándolos. Ustedes son grandes, deciden estar acá estudiando, formándose, ¿sí?
que quiera lo ocupe el foro y yo voy a estar para acompañarlos. ¿Estamos? Y el que no, bueno, ya es decisión propia, pero tienen esa posibilidad, ir entregando de a poco, como le digo, yo los voy a ir corrigiendo de a poco, entonces cuando lleguen a la última entrega ya la tienen lista a la planificación, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación con la planificación? Si empezaron a ver algo. Yo les subí una guía de las partes que tiene que tener, ¿sí? Fíjense esa guía, ahí está explicado. Sí, está explicado y el porqué de cada, por ejemplo, la fundamentación, para qué es lo que voy a enseñar, los objetivos, Bien, en bien. qué hay que basarse para hacer la evaluación. Sí, está todo bien detallado, explicado. Inclusive tienen los ejemplos que habíamos trabajado Sí, también, ¿sí? Así que también tienen ahí para, y entonces empiecen a hacer de a poquito y van subiendo al foro y yo ya empiezo a leer, a revisar y le voy haciendo ciertas observaciones, ¿sí? Eso en cuanto a la planificación. En cuanto a los contenidos de la planificación, a ver lo que les decía recién hoy yo. Si bien tenemos que basarnos en el diseño curricular, por supuesto, ¿no? Como dijo Luján, no podemos enseñar otra cosa porque con Entre Ríos estamos, pero sí se hacen ciertos ajustes, ¿sí? Por ejemplo, les decía hoy, tal vez eso en realidad lo pueden llegar a hacer cuando tengan más años de experiencia, porque la experiencia te permite también después hacer esos acomodos que uno hace con los contenidos. Por ejemplo, esa organización que quizás yo estoy dando lo mismo que otro profe, pero lo organizo de una manera distinta porque le encuentro el modo de vincular. Quizás los contenidos que aparecían en primera instancia en el diseño con otro que aparece al final. O sea, el orden, ¿sí? Como aparece en el diseño, no necesariamente tiene que ser respetado. O sea, ustedes no tienen que necesariamente copiar y pegar, como les dije, ¿sí? En general, cuando recién nos recibimos, hacemos eso. Copiamos y pegamos el diseño, ¿no? Pero, y inclusive la fundamentación copiamos y pegamos del diseño curricular también, ¿sí? Después como que uno le va encontrando otra, le va poniendo le va imprimiendo la huella personal, si se quiere. Pero si se animan y hacer ya esos acomodos, esos vínculos, establecer ejes, por ejemplo, ¿sí? Y organizar los contenidos, siempre respetando qué contenidos se dan, por supuesto, ¿no? Para primer año, pero pueden hacer otra organización, no necesariamente tiene que seguir el orden que están presentados en el diseño. Eso quería aclararles que también el docente tiene la libertad de eso, ¿sí? Bien, eso por un lado. Bueno, en cuanto a la planificación, no sé si tienen otra pregunta, porque lo demás sí es más amplio, digamos. Profe, yo, Sí, Miriam, tengo una sí, pregunta. sí, En este caso no sé si le sucederá a mis compañeros, pero sí, yo quisiera una explicación para terminar de entender sí. que cuando, siempre que me corrige me pone que tengo el punto de vista generalista. Y Ajá. ahora estaba hablando justo que nombró lo específico y lo Sí, generalista. Yo quisiera terminar de comprender ambos puntos, ambos aspectos. Porque sí. sí, siempre en las correcciones mis actividades están hechas así. Bien, no me acuerdo obviamente qué observaciones te hice, por supuesto de todo no me acuerdo, pero sí yo por ahí insisto en lo específico, a ver si te respondo, Miriam, como no me acuerdo qué te corregí, pero a ver si te respondo. En nuestras planificaciones, en general, por ejemplo, en la fundamentación o en el marco teórico, ponemos, ustedes lo habrán visto en el ejemplo ese que yo les brindé, que ponemos cuestiones, que tomamos aportes en cuanto a lo generalista, por ejemplo, el aporte de lo que tiene que ver con la psicología, no sé, trabajamos con el enfoque del constructivismo, por ejemplo. Ese sería lo generalista, ¿sí? Por decir. Y en cuanto a lo específico, trabajo con el enfoque comunicativo, por ejemplo, que reconoce o que trabaja o aborda la lectura y la escritura como proceso. Por ejemplo, ahí está ya especificado lo específico, valga la redundancia, ¿sí? No sé si a eso... Sí, sí, eso sería. Bueno, bien, bien. Sí, 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 es verdad, porque he optado por la parte sí de psicología, la que ya más comprendía y sí, ahora sí comprendí. Ahí está, muchas gracias. perfecto. Nosotros tenemos una formación, ustedes mismos fíjense esta unidad curricular, como les decía, tenemos lo generalista y lo específico, ¿sí? Entonces deberíamos poder en esa planificación dar cuenta de esta cuestión. Ustedes tienen psicología, tienen pedagogía, bueno, que ahí
trabajan todas estas cuestiones, el sujeto, lo que mencionaban hoy, las etapas de aprendizaje, qué sé yo, no sé si se sigue trabajando eso, pero me imagino Ausubel, Piaget, Vygotsky, no sé, bueno, todas esas cuestiones en cuanto a lo general sería, ¿no? Que también lo tendríamos que considerar. Y por otro lado está lo específico, es decir, desde qué perspectiva teórica, como profesora de lengua y literatura, yo me posiciono para armar mi materia, para enseñar después los contenidos. Ahí está lo específico, ¿sí? Y obviamente que después en los contenidos va a ser todo lo específico. Ya después cuando hablemos de las estrategias, de la evaluación, ya va a ser más generalista. Pero también en vínculo con lo específico. Como por ejemplo, si yo pongo que voy a abordar, que voy a trabajar desde el enfoque sociocultural, que considera las variedades lingüísticas, que considera las lenguas vernáculas, por ejemplo. Entonces, en los contenidos voy a poner que voy a trabajar con la oralidad, voy a trabajar con el registro, voy a trabajar con variedad lingüística, por decirlo. Sí, es también de algún modo, pero más que nada en los contenidos se ve lo específico. Y en la fundamentación o marco teórico van a hacer esta diferenciación y después, bueno, viene estrategias, evaluación y demás, que ahí eso es más general, ¿no? Sí, Marco, ibas a preguntar algo. Está bien. No, no, chicas, no sé, preguntas, aprovechen. No, pero no, profe, yo para mí ya está todo, Bueno, todo aclarado. bien, bueno, bien. Fíjense que ustedes tienen, que por ahí nos olvidamos con Luján hablarlo, ustedes para que yo en la clase escrita se lo aclaré, pero por las dudas si no se entiende, que para el coloquio ustedes tienen que obviamente ya tener aprobada la planificación que la van a ir trabajando, ¿no? Ya estar aprobada la planificación, con eso van a acceder al coloquio. Pero al coloquio van a llegar con una narrativa, ¿sí? La narrativa no me la tienen que enviar, no se la tienen que enviar a Luján, sí la van a tener que enviar el día del coloquio para que nosotros podamos leerla ese día o un día antes, pero no es que la tienen que presentar como antes. Prefiero que anteriormente se dediquen a la planificación y un día antes o dos del coloquio que después vamos a ver, nos envían la narrativa para que nosotros podamos leer de lo que ustedes van a hablar. Va a ser como el insumo para que podamos conversar. Y sí en esa narrativa van a recuperar todo el trayecto que hicimos durante el primer cuatrimestre y lo que va del segundo cuatrimestre, ¿sí? Sí, Marcos, ahora sí va a preguntar algo. Claro, la narrativa va a ser como el guión del conversatorio, por llamarlo de algún modo, ¿no? De esa conversación que vamos a tener en ese coloquio, ¿sí? Y obviamente la defensa va a ser de la planificación igual, ¿tá? Esos son los dos más insumos con los que ustedes van a presentarse al coloquio, ¿sí? Perfecto. Si no habían hecho narrativa, yo les subí, por si acaso, si no tenían idea de lo que era una narrativa, además yo les subí, perdón, una clase escrita explicándole qué es una narrativa y demás, y algunas características que deben considerar por si no habían hecho nunca y demás. También eso lo subí. Profe, el ¿Sí? video no se ve. ¿No se ve el video? Ah, bueno, bien, bien. Sí, Lo hoy reviso. hice captura así para acordarme y justo ahora. Bien. Y ese sí que no está. Bien, bien, lo reviso entonces. Porque por ahí al pasarlo a PDF, capaz que ahí pasa la cuestión. Voy a tratar de incrustarlo igual en la misma clase. Bien. Bueno, chicos, no sé si alguna otra pregunta. Tienen esto, ¿no? De ir trabajando la planificación anual. También vayan escribiendo, ¿por qué no?, la narrativa de a poquito, ¿sí? Vayan teniendo su borrador y piensen 2 preguntas cada uno para el conversatorio. Que si bien todavía no tenemos fecha, ¿por qué les pedimos toda hora y le decimos toda hora? Porque después vienen los practicantes y nos lo vamos a interrumpir, ¿sí? Por eso nosotros vamos a estar observando cómo ellos se desenvuelven y demás. Por eso es que les subimos toda hora y compartimos toda hora. No sé si nos va a dar el tiempo después también de tener otro encuentro, porque como les digo, el 23 de octubre ya se terminan las clases, ¿sí? Por eso nos preparamos. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, bueno, los libero. Bueno, bien. No, profe. Bueno, Quedó todo clarito. bueno, perfecto. Bien. Bueno, chicos. No. Bueno, que pasen lindo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno. Que esté bien, profe.
traten de, tómense ese día. Yo lo hice ayer, el día del profesor. Chao, profe. Yo me tomé la tarde, ustedes hagan lo mismo, un ratito. Hoy, por ejemplo, retomé y tenía 500.000 cosas, ¿no? Por supuesto que se acumula, pero bueno, vale la pena un ratito, al menos a la tarde, tomarse. ¿Sí? Hagan el esfuerzo y descansen un ratito el 21. Desconexión, chicos. Claro, tal cual. Bueno. Desconexión virtual. Chao, Claro. profe. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chao.